Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Chicago estaba envuelto en la niebla matutina cuando el capitán John Reynolds comenzó su patrulla en un barrio residencial adinerado. Reynolds, un hombre blanco de unos 40 años, llevaba más de 15 años en la policía y se consideraba intocable. Para él, la autoridad significaba imponer su voluntad, y el respeto significaba ser temido. Durante meses, circularon rumores sobre su comportamiento racista, pero nunca llegaron a oídos de sus superiores. Esa mañana, al bajar de su patrulla con la porra al cinto, una elegante mujer negra que caminaba con seguridad por la acera le llamó la atención. Su impecable traje gris y su bolso de cuero parecían delatar un alto estatus social, pero Reynolds solo vio un objetivo al que intimidar. Sin pensarlo, se acercó a ella y, con tono autoritario, le exigió que se detuviera. La mujer, tranquila y digna, aminoró el paso, pero sin mostrar miedo. «Disculpe, señora, ¿puede identificarse?», preguntó Reynolds con voz ligeramente temblorosa, pero con arrogancia intacta. Monique Harris, pues así se llamaba, lo miró y respondió cortés pero firmemente. «¿Puedo preguntarle por qué me pregunta esto, oficial?». Pero Reynolds, cegado por sus prejuicios, no soportaba la más mínima pregunta de ella. En su mente, esta mujer se atrevía a desafiar su autoridad simplemente con su compostura y dignidad. Su rostro se endureció, sus músculos se tensaron, y sintió que la ira crecía en su interior, una ira que creía justificada por su papel como policía. Sin previo aviso, la obligó a arrodillarse en la acera, aún húmeda por la lluvia nocturna, mientras los transeúntes comenzaban a congregarse. La humilló verbalmente, profiriendo comentarios degradantes sobre el color de su piel y su supuesta arrogancia. Los murmullos de la multitud se intensificaron, pero Reynolds, demasiado orgulloso para darse cuenta, seguía creyendo que su posición de poder era inexpugnable. Fue entonces cuando Monique, inmóvil e impasible, sacó lentamente una placa oficial y se la mostró al policía. La multitud contuvo la respiración. Por primera vez, Reynolds sintió un escalofrío de miedo y una profunda duda. No era una mujer común a quien intimidaría esa mañana, sino una jueza federal, la que tenía el poder de exigirle responsabilidades. Se hizo un silencio pesado y opresivo. La arrogancia de Reynolds, que siempre lo había protegido, estaba a punto de derrumbarse. El destino acababa de llamar a su puerta, y aún no sabía cuán amargamente llegaría a arrepentirse. El aire aún estaba cargado de humedad y olía a asfalto mojado cuando John Reynolds comenzó su interrogatorio a la jueza Monique Harris. Los transeúntes se habían reunido a pocos metros de distancia, con sus teléfonos en alto para grabar lo que ya presentían que sería una confrontación injusta. «Debes explicarme por qué caminas aquí sin permiso», gruñó Reynolds, con un tono que oscilaba entre la ira y la condescendencia. Monique mantuvo la calma. Su voz, firme pero educada, resonó por la calle. «Oficial, no he infringido ninguna ley. ¿Podría decirme con qué fundamento me habla así?». Pero Reynolds no quería respuesta. Solo veía una protesta que debía aplastar. Con un gesto brusco, intentó obligarla a arrodillarse sobre el pavimento mojado. Los transeúntes intercambiaron miradas de asombro. Nadie había visto jamás a un policía actuar con tanto desprecio frente a una multitud. «Ponte de rodillas inmediatamente», ordenó, con las manos en las caderas y el palo a su alcance. Monique lo esquivó levemente, su mirada, negra como la noche, lo atravesó. «No tienes derecho a tratarme así». Pero Reynolds persistió. En su mente, solo veía a una mujer negra, atreviéndose a desafiar la autoridad, y pensó que el miedo y la humillación serían suficientes para hacerla ceder. Aún no sabía que su error sería fatal para su reputación y su carrera. Mientras la tensión aumentaba, Monique permaneció inmóvil, con su dignidad intacta. Sabía exactamente qué hacer para restablecer el orden sin ponerse en peligro. Con un gesto lento pero deliberado, sacó su placa oficial de juez y se la mostró al capitán. «Soy juez federal. Sus acciones son ilegales y serán severamente castigadas». La risa arrogante de Reynolds se apagó al instante.
Su rostro palideció levemente y sintió un peso desconocido en el pecho, el poder que creía tener se evaporaba ante sus ojos. La multitud, consciente de la situación, murmuró y se acercó, algunos aplaudiendo en silencio a Monique, otros grabando cada segundo. Reynolds finalmente comprendió que acababa de cometer un error monumental. Su autoridad se desmoronaba y su humillación apenas comenzaba. El silencio en la calle se había vuelto casi palpable. Los transeúntes contenían la respiración, algunos susurrando entre sí, otros grabando cada instante de lo que parecía ser un choque histórico entre la autoridad y la justicia. John Reynolds sintió que su arrogancia flaqueaba, pero aún no estaba listo para admitir que se había pasado de la raya. ¿Con placa o sin placa?, gruñó, intentando recuperar su autoridad. Me dirás qué estabas haciendo aquí y cumplirás mis instrucciones. Monique Harris, de pie y con dignidad, se cruzó de brazos. Su voz resonó con calma y firmeza. Capitán Reynolds, no me está hablando como a un ciudadano común. Soy juez federal. Y acaba de cometer un flagrante abuso de poder. Cada palabra, cada gesto que acaba de hacer, está siendo grabado y será utilizado en su contra. El capitán se quedó paralizado. Su risa, tan segura de sí misma momentos antes, se apagó en su garganta. No esperaba esta respuesta. Para él, Monique era solo una mujer negra que se había atrevido a desafiar su autoridad, y ahora le revelaba una verdad que podría arruinarlo. Los transeúntes, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzaron a exclamar. Espera, ¿ella es juez? Dios mío, va a meterse en un gran problema. John sintió un nudo en la garganta. Balbuceó. Tú eres, ¿qué? Monique no mostró miedo ni temblor. Sacó sus documentos oficiales de su cartera y los levantó. Cada papel llevaba el sello federal, y cada palabra le recordaba a Reynolds la magnitud de su error. Queda suspendido de inmediato y se ha abierto una investigación federal por abuso de poder y discriminación racial. Su conducta será documentada y revisada por sus superiores. Por primera vez, Reynolds sintió que el pánico lo invadía. Su carrera, su imagen, su orgullo, todo pareció derrumbarse en segundos. La multitud a su alrededor murmuraba, algunos aplaudiendo a Monique, otros grabando para compartir la escena en redes sociales. Cada cámara, cada teléfono, parecía capturar el preciso instante en que el poder de Reynolds se evaporaba. Monique, impasible, observó al capitán. El respeto no se gana con el miedo. Se gana con la integridad y la justicia. Deberías haberlo sabido. Reynolds bajó la mirada, incapaz de hablar. El miedo y la vergüenza lo abrumaron. Por primera vez en su vida, comprendió que su autoridad, cimentada sobre el miedo y el racismo, era inútil ante la ley y la dignidad de una mujer negra que se negaba a someterse a la injusticia. El sol comenzaba a abrirse paso entre la niebla matutina, pero en la calle, la tensión persistía. John Reynolds, con el rostro ceniciento, intentó recuperar la compostura, pero cada mirada de los transeúntes y cada cámara que lo enfocaba le recordaban que había cometido un error monumental. Monique Harris, aún de pie, impasible pero resuelta, no hizo ningún gesto de enojo. Su mera presencia inspiraba respeto. Los transeúntes, conmocionados por la escena, murmuraban entre sí. Es increíble, un policía siendo humillado por un juez. Por fin veremos que se haga justicia. Reynolds sintió una opresión en el pecho. Su mente, normalmente llena de arrogancia y certeza, ahora estaba inundada de miedo y vergüenza. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Todo lo que había construido, todos esos años creyéndose intocable, se derrumbaba ante él. Monique se acercó lentamente a él, con su mirada penetrante. Capitán Reynolds, acaba de pasarse de la raya. Lo que ha hecho es un flagrante abuso de poder, un acto de discriminación. Responderá por sus actos ante la ley y sus superiores. Cada palabra resonó como un mazazo en la conciencia de Reynolds. La multitud a su alrededor comenzó a aplaudir suavemente, pero con tanta intensidad que cada aplauso parecía martillar su culpa. Comprendió entonces que no se trataba solo de una humillación personal,
acababa de perder el respeto de toda su comunidad, y públicamente. Con un suspiro tembloroso, murmuró. Yo no sabía. Monique meneó levemente la cabeza, sin sonreír, sin un gesto agresivo. Sabías exactamente lo que hacías. Eso es lo más triste, capitán. Lo sabías y elegiste hacer el mal. Pero la justicia siempre alcanza a quienes abusan de su poder. Reynolds sintió un enorme peso sobre sus hombros. Por primera vez, comprendió que su arrogancia y racismo habían tenido un precio, y ese precio era mucho más alto de lo que jamás había imaginado. No había excusas, ninguna forma de escapar de ese momento. El juez, de pie ante él, representaba todo lo que había despreciado: dignidad, integridad y justicia. Cuando Monique se volvió hacia la multitud, su rostro permaneció impasible pero autoritario, y Reynolds comprendió que su carrera, su reputación y su ego pendían de un hilo. La vergüenza que sentía no era simplemente una humillación pública, era el brutal despertar de su conciencia. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero no para Reynolds. Esta vez, se trataba de la llegada de autoridades superiores, para confirmar oficialmente lo que la multitud ya sabía. El vídeo del incidente había comenzado a circular en redes sociales, y el escándalo mediático crecía a cada segundo. John Reynolds, con el rostro demacrado por la vergüenza, permaneció inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Lo habían suspendido de inmediato y se había iniciado una investigación federal. Sus superiores llegaron rápidamente y lo invitaron a seguirlos, sin confrontación, pero con miradas sentenciosas. Monique Harris, de pie en medio de la calle, respiró hondo. La multitud la rodeaba, respetuosa y admirada. Su compostura, dignidad y valentía habían transformado un momento de miedo y humillación en una rotunda demostración de justicia. Miró a Reynolds, que bajaba los escalones de la patrulla con manos temblorosas. Ha elegido el camino equivocado, capitán. Pero sepa que todo abuso de poder acaba encontrando justicia. Los transeúntes aplaudieron, algunos incluso derramando lágrimas de alivio y orgullo. Las cámaras siguieron filmando, inmortalizando el momento en que el poder abusivo se enfrentó a la verdad y a la ley. En las semanas siguientes, Reynolds fue suspendido permanentemente y sometido a una investigación exhaustiva sobre su conducta pasada. Se reevaluaron varias denuncias previas y se le obligó a someterse a severos procedimientos disciplinarios. Su reputación, antes arrogante e impune, quedó manchada para siempre. Para Monique Harris, esta experiencia fortaleció su determinación. Continuó ejerciendo como jueza federal, inspirando a su comunidad a defender sus derechos y a no dejarse intimidar por la autoridad abusiva. Su valentía demostró a todos que la dignidad y la justicia nunca están en venta y que todo acto de discriminación tarde o temprano será castigado. Y mientras la ciudad de Chicago todavía hablaba de este incidente, Reynolds, solo en su oficina ahora vacía y silenciosa, sintió un peso abrumador sobre sus hombros, el amargo arrepentimiento de haber subestimado la ley, la justicia, y a una mujer negra decidida a nunca ser humillada.